usando el control químico, tengo dos posibilidades. Uno, que es un monitoreo al azar, en donde el trabajador lo que hace es que recorre el sector en forma aleatoria. Él va caminando y escoge las plantas aleatoriamente sin ningún patrón establecido. Él va caminando y va escogiendo. Dijimos que tiene que recoger 10 plantas, entonces el señor camina al sector y escoge estas 10 plantas. Entonces camina y hace las 10 plantas. Y el otro método de esto es absoluto, monitoreo absoluto. Entonces, el absoluto entonces puede ser 1 al azar o 2 sistemático. Y el sistemático, ¿qué es lo que me dice? Que tiene un sistema, tiene un patrón que el cual yo puedo seguir. Y el primer patrón que ustedes pueden seguir es que la persona dice: yo voy a caminar el huerto, el sector, y lo voy a caminar haciendo 2 diagonales. Y esas 2 diagonales, lo que me marcan... Uy, ¿qué les pasó hoy día? ¿Qué les pasó? Había una sola persona que me dijo, que me pidió permiso. Una sola. No, porque la última vez que Sandy y Ari igual vienen ahí. Ah, buena. No. Lo siento. Uno para entonces, ¿qué quieran? Obviamente, eso es las estaciones sí se marcan. Por eso se plantas marcadas. Tú marcas 10 plantas y esas 10 plantas son las que siempre vas a monitorear. Por eso decía, si tú quieres tomar la decisión de control químico, nunca utilices el de estaciones, porque o escoges plantas con mucha plaga o con muy poca plaga. Entonces, o te da siempre control, porque tiene mucha plaga. O te va a decir siempre no control porque no tiene mucha plaga. En cambio, cuando tú haces esto, tú sacas el promedio de la realidad del cuerpo. ¿Ya? Eso es lo que uno busca. Y bueno, en el sistemático, ¿qué es lo que uno hace? Puede hacerlo en X, en donde decíamos que eran 10 plantas, entonces marca 10 plantas en una diagonal y 10 plantas en la otra diagonal. Y en esas va anotando la ocurrencia de las plagas siguiendo este patrón de una X. Y la otra forma sistemática que existe, no sé si ponerla aquí, lo voy a hacer un poquito más chica acá. La otra forma es caminar el sector en una Z. ¿Cierto? La persona atraviesa todo el sector haciendo una Z, las mismas 10 plantas, sabe que aquí, por ejemplo, va a ser 3 plantas, acá ahí va a ser 4 plantas y ahí las otras 3 plantas. Entonces, siempre la persona va a determinar y va a realizar monitoreo siguiendo un patrón, si le pudiéramos llamar así, un patrón diferente. ¿Qué me permite esto? Me permite que después de 3 monitoreos yo ponga y superponga, por ejemplo, los monitoreos uno sobre otro y puedo decir, por ejemplo, en este sector hay plaga y está focalizada. O no, ¿saben qué? Está en todo el sector y por lo tanto mi aplicación tiene que ser completamente al sector completo. Muchas veces nos permiten esto que dicen, no sé qué, esta primera parte de acá es la que está complicada. Por lo tanto, ¿yo qué es lo que hago? Solo aplico ahí. Entonces aplico estas primeras plantas, ¿cierto? Y de esa manera bajo la presión sobre el medio ambiente y también sobre el presupuesto del campo. ¿Ya? Entonces, generalmente, ¿cuál es mi recomendación? Monitoreo absoluto y ahí ustedes optan, siempre tienen que hacer los 3. Por ejemplo, primero al azar, el primer monitoreo al azar, después lo hacen en X, después en Z. Después vuelven al azar, después vuelven a la Z y después siempre tienen que jugar con estos 3 tipos de monitoreo, nunca se hace el mismo. Eso es muy importante, no es que yo todos los monitoreos lo haga al azar o todos los monitoreos en X o en Z, siempre
los voy alternando. ¿Por qué? Como les decía, después yo coloco estas 3 fotografías y me va a permitir saber cómo se está manejando la plaga en el huerto. Entonces, de esa manera, Respire profundo. como último día me dice, no, Profe, una consultita. Sí. ¿Son siempre las mismas plantas las que se monitorean No. o también al azar? No, eso es lo que estábamos hablando al principio, que hay 2 tipos de monitoreo, uno que es relativo, bueno, está el relativo y está el absoluto. El relativo habla de generalmente uso de trampas, como las trampas con feromonas que vimos, ¿cierto? Que me dice, ¿hay presencia de macho o no hay presencia de macho? ¿Hay presencia de adulto o no hay presencia de adultos? Generalmente el relativo a mí solamente me permite saber si la plaga está apareciendo en el huerto, las trampas de cartón, por ejemplo, corrugado, pero no me permite tomar decisiones porque te dice presencia o ausencia, nada más. Pero en el caso del absoluto, este sí que es cuantitativo. Entonces tienes que hacer un monitoreo cuantitativo y dentro del monitoreo absoluto están estos 2, más el primero que es el de estaciones, plantas estaciones o plantas marcadas, que generalmente lo ocupa uno cuando quiere hacer seguimientos de una plaga en el campo, ¿ya? Pero no, lo que le decía recién a John, era que yo no se los recomiendo como técnica de monitoreo, porque puedes haber escogido puras plantas al azar, escogiste solamente plantas que tenían mucha presión de plaga. Entonces cuando tú las vas monitoreando siempre te va a salir que es muy alta la presión de plaga. ¿Por qué? Porque la planta está con alta presión. Entonces siempre te va a decir controle, controle, controle y vas a estar haciendo una súper evaluación. En cambio, y por el otro lado, puede ser que justamente cogiste las plantas que tienen menos presión de plaga y también te va a salir que nunca controles y tú miras el huerto y el huerto está, o el sector está complicadísimo y tú dices, pero si el monitoreo me dice que no controle. ¿Por qué? Porque cogiste las plantas. Entonces, mi sugerencia siempre es que nunca marquen las plantas, nunca sean las mismas plantas, sino que tú hagas plantas, todos los monitoreos sean plantas distintas. Y por eso les digo, uno al azar, después en X, después en Z, después en X, y así se vayan alternando de tal manera que nunca escojan las mismas plantas y toda la realidad, después del tercer monitoreo, te da una visión súper clara de dónde está la plaga, de si es general, si es focalizada, de la entrega, porque tú superpones estos 3 monitoreos y te va a entregar una visión súper clara de dónde está la plaga. Por ejemplo, en el azar selecciono el primer árbol y en el Z selecciono el segundo, ¿así podría ser? ¿Cómo? Por ejemplo, en el azar, en la primera X corresponde a un árbol y en la Z corresponde a un segundo árbol, como para hacer... No, un ejemplo. Estos son 10 plantas. Todos los monitoreos son 10 plantas. Tú tienes que monitorear 10 plantas por sector. Eso es lo que te dice tu monitoreo. ¿Ok? Entonces tú monitoreas todas las veces monitoreas 10 plantas. Diferente. Entonces, en el azar, 10 plantas, tú vas caminando y escoges 10 plantas al azar. Sin ningún sentido. Ya. Vas caminando, te metes por aquí, esta planta, y así lo vas haciendo. En cambio, en el sistemático tiene un patrón. Ya. O en X o en Z. Entonces, el azar, tú vas libremente caminando. Yo siempre le digo a mis monitores, les digo, ¿sabes qué? Vean, háganlo casi mirando el suelo. Porque lo que no se necesita, lo que uno no quiere es que tú escojas, porque uno lo que hace es que se va a las plantas que están infectadas. Tiene más claro, por ejemplo, si son picadores chupadores, los va a ver llenos de fumagina. Obviamente, si escoges esa, siempre te va a dar que siempre está controlar. En cambio, si tú vas mirando el suelo, yo digo casi, le digo siempre a los chiquillos, así como, casi anda con los ojos vendados, y te paras, te sacáis la venda y monitoreas este árbol. De tal manera de que nunca sea dirigido. Las plantas, las estaciones, las plantas marcadas tienen ese problema. Que tú marcas una planta y nunca, siempre te va a dar o que está muy infectado el campo o que no tiene nada. Y la realidad es que yo saco promedio. Y el promedio te da lo más cercano a la realidad del huerto, ¿ya? Por eso yo nunca marco las mismas plantas y siempre voy haciendo las plantas distintas, ¿ya? Eso por una parte. ¿Qué hago? ¿Cómo monitoreo? Dijimos ya la forma. Ahora tengo mi planta, ¿cierto? Tengo mi plantita acá. No, al otro. Tengo mi plantita
¿Y qué es lo que tengo que monitorear dentro de mi plantilla? Eso es lo más importante. Ya escogí cómo voy a hacerlo y ahora dentro de mi planta me tengo que parar, estoy frente a esta planta. ¿Qué es lo que tengo que monitorear? Las estructuras son completamente distintas de acuerdo a la plaga que yo tenga que monitorear. ¿Qué vimos? Si yo, ¿dónde se encuentra? Y eso va a depender de dónde se encuentra. Toda la primera unidad. Por eso era, ¿dónde se encuentran las arañitas? ¿Dónde se encuentran las arañitas? En las hojas, en el haz de las hojas. En el haz. De las hojas. ¿En el haz? Sí. ¿En el haz? ¿De las hojas? Sí. ¿Qué más? Cualquier hoja, me voy al centro. y Hoja encuentro una nueva. hoja. No, en la otra. ¿Ah? En la parte de arriba de la. En el haz, el de Sí, abajo. ¿El haz de las hojas? Hojas no. No. Brotes viejos. Maduras. Maduras. ¿Y? Voy a monitorear acá, la hoja de acá adentro. No, las de afuera. Y externa. Externa. Porque no son fotos. Claro, ¿por qué? Porque les encanta la luz. ¿Se ven todas estas cosas las vimos todas en la primera unidad? Como los pulgones, pero otros están en los brotes nuevos. Entonces, las arañitas, ¿dónde las voy a monitorear? En la Ahí parte dice. externa, en la parte externa de mi planta, pero en las hojas, Maduras. en el haz de las hojas maduras y externas. ¿Ya? Yo no me puedo ir a un brotecito nuevo porque ahí no voy a encontrar y me va a salir 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Por qué? Hoy no hay arañitas. Porque ahí no no está. porque ahí no les gusta, po. No viven ahí. No hay. Entonces, cuando yo quiero monitorear arañitas, tengo que monitorear el haz de las hojas externas y maduras de las plantas. ¿Ok? Los chanchitos blancos. ¿Les encanta? ¿Qué les encanta? La oscuridad. La oscuridad. También. Entonces ellos están en este lado. Respire. Menos mal que es la última vez. Ok. Por este semestre. Por este semestre. Ok. Entonces, chanchito blanco. ¿Qué es lo que les gusta? Les encanta la oscuridad. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es que no voy a buscar un chanchito blanco tan externamente, sino que lo voy a buscar más hacia el centro. ¿Y dónde van a estar? En las ramillas. ¿Qué monitoreo? Ramillas. La ramilla completa. ¿Cuánto? Generalmente a mí me gusta buscar entre 60 a 1 metro de largo en la ramilla. Y con eso empiezo a mirar el chanchito blanco. ¿Dónde? En todas las estructuras. Porque puede estar en las hojas, porque puede estar en el brote, puede estar en la yema misma, puede estar en los frutos, desafortunadamente. Puede estar en los frutos. Entonces yo tomo una ramilla. Cuando ustedes miran el chanchito blanco, como el chanchito blanco les encanta estar en todas las estructuras, voy a mirar la ramilla completa. Y generalmente lo que se recomienda es que esa ramilla, si estamos en tiempo de flor o de fruto, tenga flores y tenga fruto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque necesito mirar, porque acuérdense que el chanchito blanco es una plaga cuarentenaria, por lo tanto no tendría que haber 0 chanchito blanco en los frutos. Entonces, ¿qué es lo que monitoreo para el chanchito blanco? Ramillas. Y en la ramilla, miro toda la ramilla viendo en la búsqueda del chanchito blanco. Para conchuelas, escamas, estos 3, ramillas, chanchito blanco, conchuelas y escamas, ramillas. La misma. Entonces, aquí al centro, o ahí, entonces aquí van a ser. Esto es arañitas, acá son chanchitos blancos, conchuelas, escamas. Entonces, ¿y qué es lo que voy a hacer acá? Estas 3 son ramillas. Y esas ramillas voy a buscar siempre la presencia de las plagas, y si la plaga se encuentra en frutos, lo mejor es escoger una ramilla si tienes que escoger entre una ramilla que tiene fruto y uno que no tiene fruto, tienes que escogerla con frutos porque eso es lo que ustedes están protegiendo y es donde quieren encontrar la plaga. Ojo que las escamas y los chanchitos blancos también atacan el tronco, por lo tanto también debería haber una columna que diga tronco. ¿Para qué? Para buscar la plaga ahí, porque les gusta la oscuridad, así que el tronco es donde
se van a encontrar y se van a esconder. Generalmente empiezan en los troncos. Mi experiencia siempre es que, por ejemplo, las escamas, la escama viene desde el vivero y generalmente viene en el tronco. Entonces de ahí empieza a multiplicarse y de ahí empieza a salir hacia la parte más externa de la planta. Por lo tanto, y como el tronco es lo que menos se multiplica, tiene que meterse al medio, tener todo rasguñado, toda la cosa, entonces por lo general no se ve, pero debería de montarse sobre todo las escamas porque es ahí donde va a iniciar el problema con las escamas. Por lo tanto, ramillas. Ramillas, como les decía, ustedes monitorean la misma ramilla, buscan chanchito, conchuela, escama. El monitoreo tiene que ser rápido y periódico. Eso es muy importante. No pueden decir usted, oh, me voy a demorar un año en hacer un monitoreo. No, el monitoreo tiene que ser rápido. Mosquitas blancas. Pero ojo, no tan rápido para que ustedes crean que una persona va a hacer 200 hectáreas en una semana. ¿Pero eso tiene que ser periódico también? ¿No? Sí, pero lo que pasa es que muchas veces el productor cree que esto es súper fácil. Y ustedes como jefe van a pensar que es súper fácil. Pero váyanse ustedes con 35 grados de temperatura a monitorear y estar todo el día monitoreando. La verdad es que es súper difícil, se cansa uno porque tiene que estar todo el día metiéndose, saliendo, subiendo cerro, bajando cerro, lo como sea. Pero nosotros, ¿cuánto es la frecuencia? Siempre pregunto, ¿cuál es la frecuencia que debería hacer? Una vez al mes. Una vez al mes, con eso andamos bastante bien, nos dan valores bastante cercanos a la realidad y nos permite tomar decisiones muy acertadas. Por lo tanto, ahí ustedes distribuyen el trabajo de estas personas y lo otro importante para la vida, hemos hecho como los cálculos y más o menos una persona debiera monitorear 50 hectáreas. Muy importante. Es decir, si ustedes tienen 100 hectáreas, deberían haber por lo menos 2 monitores. Muy importante, ¿ya? Por eso le estoy diciendo, el productor va a querer poner un monitor para las, no sé, 200 hectáreas que tiene. Nunca lo va a lograr hacer. Nunca va a lograr hacerlo. Entonces, lo que hemos visto, un monitor cada 50 hectáreas. Mosquitas blancas les gustan los brotes nuevos, ¿cierto? En vez de las hojas nuevas. Por lo tanto, me voy a ir a la periferia y voy a buscar las hojitas nuevas, el envés, porque ahí es donde voy a tener a las mosquitas blancas. Los pulgones, de la misma manera, ¿cierto? Les encantan los brotes nuevos en vez de las hojas nuevas. Por lo tanto, acá tenemos las mosquitas blancas y los pulgones. En el caso de la polilla oriental de la fruta, lo que yo ocupo principalmente son trampas con feromonas. Como ya lo vimos en el trabajo del cálculo de los grados días, yo coloco trampas con feromonas para la captura de los machos y que me va a permitir decir, ¿está iniciando el ciclo o no está iniciando el ciclo? Pero en el caso de la polilla oriental de la fruta, recuerden que la polilla también daña los brotes no lignificados, por lo tanto yo debiera monitorear brotes no lignificados de la planta en la misma temporada, es decir, las trampas más el monitoreo de los brotes no lignificados. Burrito la vid. En el caso del burrito la vid, decíamos que hay 2 estados que dañan, que son los adultos y son las larvas. Los adultos están en la parte foliar, alimentándose de las hojas, ¿cierto? De los brotecitos, que no es mayor importancia para nosotros, y las larvas que se alimentan de las raíces en el suelo. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a monitorear? Justamente, debería monitorear el suelo. Yo esto no se los aconsejo porque creo que es el monitoreo que más cuesta realizar, porque hay que hacer calicatas, ¿cierto? Pero ya vimos que esta plaga puede estar hasta 1,20 metros de profundidad, por lo tanto hacer una perforación de 1,20 metros en este sector, pero que la larva esté 10 centímetros más al lado, la verdad es que, claro, 0, pero está lleno porque justo está en el otro perfil que está lleno de suelo. Entonces,
Yo no se los recomiendo, lo he hecho, por eso no se los recomiendo, porque he probado todas estas técnicas y la verdad que es infructuoso hacer esto. Más encima que recuerden que las primeras larvas miden 3 milímetros, por lo tanto encontrar esas larvas en el suelo es imposible. Hay que llevar un arenero, hay que arenearlo. No, realmente, si ustedes me preguntan a mí, ¿cómo monitoreo? Adultos. Adultos, ¿ya? ¿Y qué es lo que hago? Bueno, después se los voy a mostrar más adelante, pero en el caso del burrito latín, monitorear en adultos. ¿Y es lo que es? Porque los umbrales están hechos para los adultos, que es lo que yo veo. Yo veo fácilmente, como lo buscamos en el Pinterest, ¿cierto? Buscando y lo empezamos a buscar hasta que encontramos adultos. Ahí es donde yo me centraría. Polilla de tomate y polilla de papa también son dos polillas que tienen trampas con feromonas, pero que ocupamos también para iniciar el ciclo del cálculo de los grados días. Pero recuerden que la larva también daña las hojas, los foliolos. Por lo tanto, lo que yo puedo monitorear es, así como lo hicimos en la salida de terreno, ¿se acuerdan? Que monitoreamos los foliolos. O sea, yo sacaba las hojitas y miraba, ¿está la larva o no está la larva? Eso es lo que uno hace también en terreno, coloca trampas con feromonas, pero también monitorea los foliolos en busca de las larvas. Y bueno, los enemigos naturales. Alguien me preguntaba el otro día, ¿pero por qué dice acá algo en el examen? Me preguntaba, ¿por qué dice enemigos naturales también? Obvio, porque yo tengo mi plaga y tengo que monitorear también los enemigos naturales. Tengo que saber cuál es la presión de mis enemigos naturales. ¿Y dónde los monitoreo los enemigos naturales? En las mismas estructuras. En las de las hojas, en las ramillas, en el envés de las hojas nuevas, en los brotes nuevos, en los brotes no lignificados. En las mismas estructuras yo voy a estar monitoreando la presencia o ausencia de los enemigos naturales de las diferentes plagas que tenemos acá. La polilla de la manzana se monitorea con trampas con feromonas, eso es algo que no existe otra forma de monitorear. En el caso, por ejemplo, del gusano cortador, ¿qué es lo que hacemos para, un poco adicionando acá, gusanos cortadores? Colocamos cebos. ¿Se acuerdan que hablamos de formulaciones especiales? Y esas son los cebos. Colocamos cebos en las entrileras, que les encanta la sensación o el sabor de la cebada y del azúcar. Por lo tanto, son cebos que vienen con estas formulaciones, cubriendo el ingrediente activo y se dejan y las vamos monitoreando de esa manera. ¿En las entrileras? En las entrileras. Y también colocamos trampas con feromonas o trampas de luz, que también las vimos para las plagas que son de tipo nocturna, lepidópteras. Trampas de luz. Creo que esas son un poco las estructuras en las cuales vamos a monitorear. Ok, monitoreamos las estructuras, pero ¿cuántas? Es el otro ya. Dijimos, ¿cómo vamos a hacer el monitoreo? Después, ¿qué vamos a monitorear? Y ahora, ¿cuánto es el número que vamos a monitorear? Dijimos que monitoreamos hojas para las arañitas, el haz de las hojas maduras externas, en este caso 10, 5 o 10. A ver, aquí voy a hacer un poco la aclaración. Ustedes trabajaron con la profesora Claudia, ¿o no? Sí. Sí, ya. También la línea de monitoreo, me parece, ¿o no? Un poquito. Sí, también la línea de monitoreo, ¿no? Ah, ya. Pero lo tienen que trabajar. Entonces, en mi caso, yo hago 5 hojas cuando yo cuento el número de arañitas. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se acuerdan del tamaño que tenía? Yo saco 5. 10 hojas cuando ustedes determinan presencia o ausencia de la plaga. ¿Qué significa presencia o ausencia? Presencia, un individuo. Así de sencillo. Ustedes cuentan un individuo, presencia, y se acabó. Y pasan a la otra hoja. Por eso son más hojas, porque es más rápido el trabajo. Ustedes miran, una araña, presencia, listo, se acabó, pasan a la otra hoja. Es más rápido. Cambio 5 cuando yo quiero contar el número de arañas por hoja. ¿Qué va a determinar si ustedes
ocupan 5 o 10, cómo esté su umbral. Si el umbral viene como presencia o ausencia, su monitoreo tiene que ser como presencia o ausencia. Si su monitoreo viene, si su umbral dice 5 arañitas promedio por hoja, tienen que hacer y contabilizar para que les dé la misma unidad. No pueden comparar 5 arañitas por hoja con 10% presencia. Eso no se puede. Acuérdense, se compara peras con peras, manzanas con manzanas, pero no puedo comparar dos cosas distintas, ¿ya? Conchuelas, escamas y chanchitos blancos, dijimos que se monitoreaban ramillas, y en este caso 5 ramillas. Generalmente 5 ramillas, voy a borrar acá, en un mismo, si usted, 5 ramillas, si yo miro la canopia, en 5 puntos distintos. 5 ramillas en 5 direcciones distintas, de tal manera que eso me permite tener una visión de lo que está pasando en la planta misma, y de esa manera voy tomando las decisiones. 5 ramillas, como les dije, ojalá que tengan frutos. ¿Para qué? Para también revisar el fruto dentro de estas ramillas. Y en el caso de chanchitos blancos y escamas también, teníamos que monitorear el tronco. Los pulgones, 10 brotes. Dijimos que generalmente, ¿cuál es mi recomendación? Cuando yo tomo una ramilla, ojalá que sea una ramilla con brotes, ya que esté con brote. ¿Para qué? Para escoger dentro de esa misma ramilla los brotes al tiro, no tener que buscar otros brotes. Entonces, en la misma ramilla monitoreo ya no 3 plagas, sino que 4 plagas. Monitoreo chanchito blanco. En esta ramilla voy a monitorear chanchito blanco, conchuela, escama, conchuela, pulgones. ¿Sí? Y si estoy, por ejemplo, en cítricos, hojita blanca. Entonces, por eso el monitoreo tiene que ser rápido. Si yo voy a buscar 5 ramillas para chanchito blanco, después 5 ramillas para escama, 5 ramillas para... Estoy en una planta todo el día. En cambio, si en esa planta yo, en esta misma ramilla, monitoreo chanchito blanco, escama, conchuelas, pulgones, mosquitas blancas, súper rápido. Y después de un tiempo, la verdad que uno ya el segundo o tercer monitoreo, esto es súper rápido. Uno va mirando, listo, y marca la planilla. Y eso es. Ya no hay mayores inconvenientes, pero lo importante es que ojalá su ramilla traiga brotes nuevos, de tal manera de poder monitorear más plagas en una misma observación. Eso es lo que quiero. Sí. Ya cuando usted decía que presencia es cuando usted encuentra un individuo y Sí. que no se puede, era algo distinto. La ausencia. ¿Ausencia? Sí. Es que mira, si tu umbral de acción dice 5 arañitas por hoja, ¿cierto? Ese es tu umbral. Entonces, yo no puedo escoger porque el valor que me va a decir 50% de presencia. Entonces, si este dice arañitas por hoja, no puedo comparar, no puedo hacer este monitoreo de presencia o ausencia. ¿Por qué? Porque el resultado me lo va a entregar en un porcentaje de hojas con presencia. Entonces, si yo comparo esto con esto, no tengo cómo compararlo, porque estoy comparando unidades distintas. Si mi umbral viene como 5 arañitas por hoja, yo tengo que contar. Entonces, mi resultado va a tener que decir, van a haber 2 arañitas por hoja. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Contar. Tomar 5 hojas y con la lupa empezar a buscar, por eso es más lento, y por eso son menos hojas. Entonces, 1, 2 hojas. 2 arañitas. Aquí sí que lo puedo comparar, porque están en la misma unidad. Si mi umbral, por el contrario, dice 20% de presencia de hojas con presencia, ahí sí puedo comparar, porque estoy en la misma unidad. Y ahí tendría que hacer esto y me dice que tengo que hacerlo con 10 hojas.
A eso me refiero. Claro, ahí es que siempre tiene que tu umbral, siempre tiene que estar en la misma unidad que tu resultado. En el caso de los trips, son flores. No lo coloqué antes, pero en los trips nosotros monitoreamos flores y monitoreamos 10 flores. Recuerden que las aplicaciones de trips atacan el fruto, pero empiezan en las flores. Yo lo que quiero cuidar es el fruto, entonces monitoreo flores. ¿Qué es lo que hago? Tomo una hoja en blanco, así como lo hicimos en Pirke, y golpeo las flores en el cuaderno, porque como son más bien oscuritos, entonces para poder verlos, porque si no en la flor no tengo cómo. Entonces lo golpeo en la mano más, pero en una hoja en blanco, generalmente uno va, los golpea y ahí caen los trips, uno los contabiliza y los anota. Eso es lo que hace para los trips. Escoge 10 flores y en esas 10 flores por árbol va viendo la presencia, el número de individuos de estos trips. La polilla oriental de la fruta, 5 brotes no lignificados, y la polilla del tomate y la polilla de la papa, que veíamos foliolos, 10 foliolos por planta son los que debemos monitorear para determinar la presencia o ausencia de larvas en estos foliolos. Recuerden que los tomates y las papas no tienen hojas, sino que tienen, son hojas, pero no se llaman hojas, se llaman foliolos, ¿cierto? Porque están compuestos, ¿ya? Por eso se llaman foliolos. Se les había olvidado, ¿ok? Esta es una planilla, un ejemplo de una planilla de monitoreo que es muy similar a la que ustedes tienen, se le anexó en el examen, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? Se coloca, la planilla tiene que tener, el cultivo, tiene que tener el número del cuartel, el número de hectáreas, la fecha, la variedad, y en este caso cuando es presencia, ausencia, presencia 1, ausencia ceros. Por eso hay unos y ceros. 1, presencia. ¿Cuántos hay? No sé. Encontré uno vivo, ¿ok? Por eso es tal vez un poco más inexacto que contabilizarlo. Si yo lo cuento, sé cuánto hay, sé exactamente el número, pero también existe esto porque acuérdense que tiene que ser muy rápido. Y en este caso, unos y ceros significa 1, presencia, ceros, ausencia. Entonces aquí hay 10 hojas, ahí dice presencia en las hojas. Entonces dice que la hoja 1 tenía presencia, la 2 presencia, la 3 ausencia, presencia, ausencia, presencia, ausencia, ausencia, ausencia y ausencia. Eso es lo que significa cuando yo leo esta planilla de monitoreo y por lo tanto el total son contabilizar que hubo 4 hojas con presencia, que equivalen obviamente al 40% en este caso de presencia. ¿Qué es lo que me dio? Hojas totales, el porcentaje lo sumaron todo y me salió que había, no sé, 39 dice, no, 39. 39 ya, yo no alcanzo a... No, ya. Exactamente, por eso. Pero era muy simple, por eso dije no. Entonces, el porcentaje. ¿Cómo ustedes obtienen el porcentaje? Es muy sencillo, ¿cierto? El porcentaje de presencia es número de presencias dividido por el total de las estructuras monitoreadas y esto por 100, ¿cierto? Para transformarlos en porcentaje. Lo que se hizo fue el escalo 78 dividido en 20%. En 200. Profe, A ver, cuando se refiere a total de hojas atacadas es el número de presencia ese, ¿cierto? El número de hojas atacadas, se sumaron todas estas. Ah, ok. 4 se sumaron todas, por eso es el total. Entonces el total del número de presencias, entonces en este ejemplo, ahí donde dice que fueron 78. 78 dividido en 20 por 10 son 200 hojas. Se monitorearon 200 hojas, ¿cierto? Se monitorearon 20 árboles y por cada árbol se monitorearon 10 hojas. Por lo tanto, 20 por 10, 200. Y por 100. ¿Cuánto nos dio? ¿Nos da el 30 y algo?
Máquina. Máquina. A ver si está bien eso. 39. Perfecto. 39% entonces de hojas con presencia. Eso es lo que dice. ¿Cómo? ¿Por qué 200? Por el número de hojas totales que se monitorearon. Se monitorearon 20 árboles y en cada árbol 10 hojas. Son 200 hojas. 10 hojas por árbol. Claro, Ahí está. 10 hojas por árbol, Ya. pues que sea 5 brotes y 2 hojas por cada brote, ¿cierto? Pero con este monitoreo podemos también hacer un biofix o solamente con trampas. No, solamente con trampas. El biofix solamente te permite saber el inicio o la presencia o ausencia de las plagas, que es lo que hablábamos al principio, que es el monitoreo relativo. El monitoreo relativo te dice, no te entrega valores, te entrega solamente ¿está la plaga o no está la plaga? Ya, eso es lo que te dice. Profe, esto va a aparecer, ¿no? Sí. Entonces, eso es. Bueno, ahí esto es un cuadro más o menos, como me decían, como la frecuencia, generalmente un productor te va a decir, ¿y cuántas veces tengo que monitorear? Eso es lo típico que me preguntan. Entonces yo le digo, generalmente el ideal es por lo menos una vez al mes. Me dice, ¿sabes qué? No puedo. Siempre el productor nunca va a poder. Entonces, este cuadro lo hizo en la Pili Larral con don Renato, y más o menos hicieron como los tiempos críticos, en donde es imperante hacer el monitoreo. Por si acaso ustedes de repente dicen, no tengo tiempo, pero ahí están las fechas o los meses en los cuales ustedes sí o sí debieran hacer los monitoreos para no tener inconvenientes con las plagas. Ok, entonces, y por último, solamente mostrarles así con fotografías algunos monitoreos mediante trampeos. Hablamos de que existían trampas de luz, trampas con feromonas, ¿cierto? Y acá están algunos de los ejemplos con fotografías que yo ya se los había tratado de decir con mis dibujitos. Pero acá entonces tenemos una trampa con feromonas, que son las típicas que ya vimos para polilla de la manzana, polilla oriental de la fruta, polilla del tomate, polilla de la papa, gusano del choclo, mosquita blanca de los invernaderos, escama de San José, chanchitos blancos, todas esas plagas hoy día tienen estas trampas con feromonas, pero recuérdense que las trampas solamente me permiten determinar ¿está la plaga o no está la plaga? ¿Ya? Esa es la típica forma que tienen las trampas, una trampa de doble techo que le llamamos nosotros, y viene un dispersador que es cualquiera de esas estructuras. En el interior viene la feromona de la hembra en un valor de 1x. Eso quiere decir que es idéntica a la feromona y la concentración que libera la hembra en el campo. Una hembra libera exactamente lo mismo y por lo tanto va a tener el mismo efecto de atraer a los machos. Nosotros ocupamos eso y los atrapamos. Acuérdense que esas paredes están llenas de pegamento, por lo tanto los machos van a quedar atrapadas en ellas. Y en el caso de las trampas de luz, ya se los mencioné anteriormente, hay una trampa que tiene una fuente de luz, que es la que atrae a aquellas plagas que son nocturnas, lepidópteras del tipo nocturnas principalmente, y posteriormente tenemos algunas acá un recipiente con un embudo, ¿cierto? Que nos permite, ya sea por un insecticida generalmente, capturar estas plagas, y obviamente nos permiten determinar también la presencia o la ausencia de estas plagas. Puede ser muy, muy básico, como lo que ustedes ven acá, ¿cierto? Dos palitos, hay una fuente de luz, ¿cierto? Viene el cable y se coloca, la verdad es que funciona sin ningún inconveniente. O en el caso, por ejemplo, si ustedes más adelante, alguno de ustedes trabajara en el área de la silvicultura,
¿cierto? Esta trampa es una típica trampa para coleópteros nocturnos en los bosques. Si ustedes van a trabajar ahí, colocamos estas trampas, que son diferentes sábanas, con dos fuentes de luz, de tal manera que los coleópteros se sienten fuertemente atraídos también y vuelan, chocan con esta sábana y caen al suelo, y ahí los investigadores contabilizan el número y les permite obviamente saber qué es lo que está pasando en la noche. ¿Pero en el suelo es pegamento, profe, o se quedan así como? No, esa es una sábana nomás, es simplemente una sábana. Eso es para conocer, generalmente lo hacemos para conocer las especies que hay y la abundancia. Las trampas cromáticas ya las habíamos visto también, ¿cierto? Trampas que ocupan el color como medio de atracción, ¿cierto? En este caso, trampas amarillas, trampas azules son las que tenemos en el mercado. Ya trampas comerciales como esta, trampas que ocupan el color para atraer y pegamento para matar. Por lo tanto, generalmente las trampas cromáticas amarillas las utilizamos para los dípteros, para las mosquitas blancas, para los pulgones. Principalmente esas tres plagas. Y en el caso de las trampas azules, se utilizan en el campo para los trips y específicamente para trips, que es el color que más las atrae. Yo en mi casa generalmente como no compro esas cosas, sino que en las rosas, si ustedes tienen en su casa y quieren hacer control muy sencillo, una casata, fue una casata y le puse agua con detergente, pueden llevar detergente para que esto se ahogue, y las coloco debajo de las rosas, entonces de esa manera la presión de los pulgones, por ejemplo, es mucho menor, y de esa manera una forma muy sencilla que no tiene ningún costo para nosotros y nos puede ayudar a bajar la presión de las plagas. En el caso de los burritos tengo dos formas de monitorear, bueno, hay tres formas: visual, pero que vimos que de repente no es muy efectivo porque se esconden y no lo encontramos. Claro, se dejan caer al suelo, entonces son súper difíciles. Existe una que es una trampa de emergencia, que está esta que es comercial, la hace un señor que vive en Chillán. Está hecha como de una malla como de acero y se coloca, recuerden que vienen desde el suelo, ¿cierto? Emergen, entonces las coloco al lado de la planta y yo las coloco al lado de la planta o en la sobrehilera. La coloco ahí y el burrito, como él tiene que subir sí o sí porque quiere ir a la parte aérea, porque tiene que alimentarse y copular y poner, entonces quedan atrapados acá, suben y quedan atrapados en este frasquito que después yo desenrosco y contabilizo el número. Eso es algo muy técnico y que ustedes lo pueden hacer. ¿Cómo lo hago yo en los campos? Obviamente no compro esta trampa, sino que compro unos tuppers lo más baratos posible y los coloco dado vuelta. Y los entierro en el suelo y los dejo ahí. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado? Que no haya maleza, porque acá fíjense que está con maleza. Y yo, ¿qué es lo que no quiero? Que este niño se alimente. Claro. Porque quiero cortar el ciclo. Entonces generalmente limpio, coloco la trampa, entonces limpio, compro unos tuppers, los más baratos los coloco enterrados y ahí espero que emerjan y quedan ahí en estas trampas. Pues esas son trampas de emergencia. Pero lo que yo sí ocupo para monitorear, y que no sé si con este grupo lo hice, pero es la tela para sacudir. Esto creo que para mí es la forma más rápida, más fácil de monitorear el burrito. ¿Qué es lo que uno hace? Yo tomé una sábana en mi casa, media vieja, y una grande así, y entonces mire, uno dice cuánto es la entrilera, cuánto es el marco de plantación, no sé, mide 5x4, entonces la sábana, cuánto es el ancho, toda la canopia, no sé, mide 3 metros por 3, entonces mi tela tiene que medir 3x3 para que quede abajito, que cubra todo el área, y lo que hago es que empiezo a mover las ramas. Y como dijimos, se dejan caer al suelo, entonces muevo con un palito, empiezo a mover, y el burrito rápidamente, o cualquier curculionio que tenga esta opción, capachitos, cabritos, que se dejen, van a dejarse caer, y yo tengo la sabanita blanca abajo, así que empiezo 1, 2, 3, 4 y no estoy todo el rato mirando si es que se escondió, si se dejó caer al suelo. De esa manera es súper rápido
muy, pero muy, muy rápido. Lo que más uno más le cuesta es extender, porque de repente son muy grandes. Ya yo le hago generalmente, tengo mi planta ahí, y ¿qué es lo que hago? Obviamente corto la sábana, pero la sábana tiene que tener, ¿cierto?, como la extensión de la canopia, de tal manera que todo lo que yo golpee caiga dentro de la sábana, ¿ya? Y de esa manera los individuos van a caer, yo los voy a contabilizar y posteriormente los voy a matar. Eso es muy importante. No vayan a sacudir la sábana. No, empieza a matarnos, ¿ok? Eso es. Ya, eso era lo último que nos quedaba. No, me queda una cosa por decir. ¿Cuántas plantas? ¿Cuántas plantas? ¿Cuántas plantas por hectárea? Porque vimos, ¿cómo monitoreo? Monitoreo absoluto. ¿Cuánta estructura? ¿Cómo lo hago? Al azar, en X, en Z, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a monitorear en cada planta? Voy a monitorear ramillas, 5 ramillas, para chanchitos, para escamas, para conchuelas, para pulgones y mosquitas blancas, brotes nuevos, ¿cierto? En el caso de las arañitas, voy a monitorear 5 o 10 hojas externas y maduras. Y para trips voy a monitorear flores. Para, ¿qué más? Para polilla oriental de la fruta voy a monitorear 5 brotes no lignificados. Para polilla del tomate, polilla de la papa, 10 foliolos, estructura. Pero ¿cuántas plantas voy a monitorear? 20. ¿Cuántas son esas plantas? ¿Dijo 10? 20. ¿Ya? No, yo puse 10. Yo Ya. puse 10 delante. Pero ¿cuántas plantas son? El 1% del total de plantas por sector. Ya, por sector. Entonces, si ustedes voy a borrar aquí, ¿cierto? Si yo tengo un marco de plantación, mi marco de plantación es de 5 por 2 metros. Entonces, tengo un marco de plantación de 5 por 2, la superficie es 5 hectáreas. Entonces, ¿cuántas plantas por hectárea tengo? 5. ¿Plantas por hectárea? ¿Cuántas plantas tengo? ¿Sí? Gracias. 10 y 10. Todos saben sacar el número de plantas por hectárea, ¿cierto? Y eso dividido en 5.000. ¿Ah? ¿5.000? 50.000. 10. 5.000. ¿Cierto? Entonces, para los que no sepan, o los que se les haya olvidado, el número de plantas por hectárea se saca. El número de plantas por hectárea. 10.000 siempre dividido por el marco de plantas, por la multiplicación. Por la multiplicación del marco de plantación, ¿cierto? Entre hilera por sobre hilera, 500 plantas. ¿cierto? Sí. Ok, en este ejemplo era 10.000 ¿Cómo te va? 500. dividido en 5 por 2, lo cual me da 10.000 dividido en 10. 10. Eso me da, le saco los 0 y me quedan 1000. 1.000 plantas por hectárea. Y eso se multiplica por 100. Ahora entonces, el total de plantas por sector, el total de plantas por sector, ¿cierto? Son 1.000 por 5, que son las 5 hectáreas, eso me da 5.000 plantas por Por eso no sector. tiene 500. Que eso es lo que me decía. Y el 1%. ¿Ya? 5.000. Entonces a eso lo multiplicamos por el 5.000 por el 0,01 y ahí me sale 500 plantas. el 1%. 50 plantas. Ok, entonces ¿cuántas plantas vamos a monitorear? Plantas a monitorear son 50 plantas. Le coloco al tiro este número, este es el esto, porque siempre se equivocan. Es el 1%. El 1%, ¿cierto? Es 1 dividido en 100.
pero siempre es el 1%. Ahora, Ya, y no se puede sacar, por ejemplo, yo saqué solamente una hectárea, y saqué el 1% y eso lo multiplico por el total de hectáreas. como usted quiera. Ya. Hay miles de formas. Yo lo puedo sacar por una hectárea y después lo hago como usted quiera. Pero es siempre, lo tienes que terminar siempre multiplicar por el número de hectáreas. Como acá, por si a uno le complica, puede hacer 5.000 por, entre paréntesis, 100 dividido 1 dividido en 100. 1 dividido. Si le complica. Claro, lo que pasa es que este número sale de. Esto es 1 dividido en 100. Eso es. Claro. Sí, el 1%. ¿Ya? O en la calculadora, muy sencillo. En la calculadora, oye, en la calculadora ustedes colocan 5.000 por el 1 y le colocan el por ciento. Ahora está el por ciento aquí. O también, como decía Ronald, se pone 5.000 por... Ahí está, po. En la calculadora se les da. Sí, a ver, porque también, Dice 1%. también sirve sin paréntesis lo que dice él. 5.000 por 1 partido por Lo 100. que pasa es que apréndase que es el 0,01 y van a tener. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre le multiplican por 0,1. Y el 0,1 es el 10%. ¿Ya? Así que ojo, por eso se lo puse ahora 0.01. ¿Ya? Eso es el 1%. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Mañana vienen ejemplos. Así que, para que no vayan, hagan este ejercicio. Profe, la prueba que sacar, el tema de la tabla es que sacar ese porcentaje. Lo de la tabla que vimos, profe, eso. La tabla que vimos no va a estar el porcentaje, no van a estar solo los datos y nosotros vamos a tener que sacar el millón. Cuando soy presencia o ausencia, sacar un porcentaje. O van a hacer preguntas. No, van a tener que estructurar el monitoreo. ¿Cómo van a hacer el monitoreo? Eso. Ah, claro, si en cruz, zigzag, en Z, después, ¿qué va? Si te sale una plaga, por ejemplo, va a tener que ver qué monitorear, si hay a monitorear ramilla, hojas, pez. Y voy a monitorear tantas plantas por hectárea, el monitoreo lo voy a hacer Y absoluto, después- lo voy a hacer al azar. Y voy a monitorear en cada planta, voy a monitorear para el chanchito blanco, voy a monitorear la escama de ramilla, voy a monitorear 5 ramillas y eso. Y ahí voy a ver los frutos, si tiene frutos, los ojos y esas cosas. Eso, lo que vimos ahora. Es cómo van a estructurar. ¿Cómo tú le vas a decir a alguien que monitoree una plaga determinada en el campo? Eso. Bueno, con el Pablo también, ¿no? O con el Jerry, también es distorsión. Jerry, perdón, por el crédito. El primer monitoreo al azar, al otro mes, el otro mes son distintas formas de hacer el monitoreo cada mes. Tú escoges cómo lo vas a hacer, pero que nunca hagas siempre el mismo. ¿Dudas? ¿Más dudas? ¿No? ¿Estamos bien? Mañana. Profe, mañana. Mañana liquidación, mañana es liquidación.